Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre la historia de uno de los países más importantes de Occidente, el cual, tras su independencia, escaló paulatinamente hasta ser una de las potencias mundiales más fuertes de la humanidad. Estamos hablando de los Estados Unidos de América. En este episodio explicaremos las causas del estallido de la Guerra de Independencia estadounidense, los momentos más importantes que ocurrieron en los 10 años posteriores a su independencia y una conclusión en base a lo que dejaron los padres fundadores estadounidenses. La humanidad siempre ha tenido el afán de descubrir y obtener muchas cosas a lo largo de la estancia que ha tenido en este mundo. Ejemplo de ello es la búsqueda de nuevas tierras y con ello el establecimiento de rutas comerciales entre un lugar y otro. Esto ocurrió con el descubrimiento del nuevo continente, América, en 1492. Este histórico evento dio lugar al establecimiento de múltiples colonizadores europeos en el continente recién descubierto, pues el territorio contenía alimentos, frutos, tierras, recursos minerales y climas que no se encontraban en el viejo continente. Durante los siglos XV y XVII se llevaron a cabo las campañas de conquista del territorio americano más trascendentales, pues varios países como España, Francia e Inglaterra empezaron a hacerse con los territorios que encontraban, siendo España el que se llevó la mayor cantidad de tierras del continente, mientras que Inglaterra, por otro lado, colonizó poco territorio en comparación con su vecino ibérico. Pero en trascendencia histórica, los ingleses se llevaron el gran premio, por así decirlo, pues con el paso de las décadas, este se independizaría para convertirse en los Estados Unidos de América. Pero para entender eso, hay que ver algunos antecedentes. Una de las primeras colonizaciones de los actuales Estados Unidos fueron las de España, pues en 1513 Juan Ponce de León arribó a la península de Florida y nombró las tierras que encontró como Pascua Florida, probablemente debido a que las descubrió cerca de dicha festividad, aunque esto no está claro. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo ahí, y no sería hasta 1565, cuando Pedro Menéndez fundaría la ciudad de San Agustín, después de expulsar y matar a los colonos franceses que vivían en ese lugar. Además de la Florida, los españoles también expandieron su imperio hasta la actual California, abarcando todo el sur de la actual nación. Por otro lado, los holandeses conquistarían partes del noreste del actual país, creando la colonia de Nuevos Países Bajos en 1614, estableciéndose en la isla de Manhattan para fundar Nueva Ámsterdam, actual ciudad de Nueva York. Pero en 1652 estallaría la primera de 4 guerras anglo-neerlandesas, siendo la segunda la que terminó la colonia holandesa, pues fue cedida a Inglaterra en los tratados de Breda en 1667. Este último país fue capaz de hacerse con la costa este norteamericana, estableciéndose por primera vez en 1607 en el actual estado de Virginia, fundando la ciudad de Jamestown. Los ingleses se llevaron varias sorpresas al entrar en nuevas tierras, pues vieron que ya había indígenas nativos viviendo ahí, y además los ingleses querían encontrar oro, pero no pudieron, por lo que su establecimiento casi colapsa debido a la falta de este mineral y por varias guerras con los indios nativos del lugar, siendo las enfermedades y la hambruna otros factores importantes a esta crisis. Afortunadamente, aprendieron la plantación y negocio del tabaco gracias a los nativos americanos, y poco a poco empezaron a aprovechar este cultivo, así como otros más en años posteriores, pues también plantaron arroz y algodón. Para 1619, los primeros esclavos africanos empezaron a llegar a la región para mantener estos cultivos,
Con el paso del tiempo, el lugar se desarrolló hasta convertirse en la colonia de Virginia. Conforme pasaron los años, los ingleses conquistarían el resto de la costa este norteamericana para formar las 13 colonias, las cuales estaban compuestas por Connecticut, Nueva Hampshire, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Rhode Island y Maryland. Entre el siglo XVII y XVIII, estas colonias se fueron expandiendo y organizando, y durante ese periodo la población empezó a aumentar, siendo inicialmente 2.000 personas las que vivían en las colonias británicas, y para sus últimos años ya eran más de 2 millones las que habitaban las 13 colonias. Estas colonias, a pesar de haber sido creadas por los ingleses, eran autónomas, teniendo cada una sus propias leyes y reglas. Eso sí, sin que se deslindaran de alguna forma de Inglaterra. Se puede decir que este país no gobernaba directamente la región, pero realmente no era así, pues utilizaba esta para mantener a la población de Gran Bretaña, pues con el transporte de materias primas se podía controlar la economía inglesa y a su pueblo, ya sea a nivel social, medicinal o laboral. Las 13 colonias fueron blanco de muchas inmigraciones extranjeras, principalmente de puritanos, un grupo religioso perseguido por algunos ingleses en sus tierras natales. Por si fuera poco, los indios americanos que habitaban las colonias fueron expulsados por los británicos, siendo esta actividad muy usual en la región por los años siguientes. En 1756 estalla la Guerra de los 7 Años, en las que participaron las potencias europeas más grandes de la época, siendo Inglaterra y Francia las más importantes. Este conflicto además se extendió hacia América, pero con otro nombre, siendo conocida como la Guerra Franco-India, y consistió en la lucha por el control de las colonias en Norteamérica y por el comercio de pieles que se realizaba en la región centro-este de los actuales Estados Unidos, justo al oeste de las 13 colonias. Esta guerra culminó en 1763 con una victoria inglesa, la cual fue ratificada con la firma del Tratado de París, en la que se establecía que Francia daría todo su territorio colonial en Canadá y al este del río Mississippi a Inglaterra. Sin embargo, Inglaterra, a pesar de haber ganado la guerra, quedó devastada económicamente y necesitaba recursos para mantener su imperio en pie, por lo que decidió aumentar los impuestos de sus colonias, siendo las Antillas y las 13 colonias las más afectadas. Como respuesta, algunas personas protestaron estas medidas mediante el lema "No hay tributación sin representación", es decir, que no se pagarían impuestos hasta que las colonias tuvieran representación en el Parlamento inglés. Con la llegada del primer ministro inglés, George Grenville, al gobierno en 1763, empezaron a implementarse leyes para recaudar impuestos, como la Ley del Azúcar en 1764, la Ley del Timbre en 1765 y las leyes de Townshend 2 años después. Como medida para combatir a los ingleses, un grupo de patriotas americanos fundó el Grupo de los Hijos de la Libertad, el cual estuvo involucrado en varias revueltas contra los ingleses, como la masacre de Boston, el 5 de marzo de 1770, dejando un saldo de 5 muertos. Es aquí donde surgen los primeros anhelos para obtener la independencia estadounidense, pero la situación se calmó con la revocación de algunos impuestos. No sería hasta mayo de 1773 cuando las cosas se volverían a descontrolar con la proclamación de la Ley del Té, en la cual se otorgaba el control directo del comercio de este producto a la Compañía de Indias Orientales y de igual forma el control de sus impuestos. Los norteamericanos protestaron esta ley con el Motín del Té el 16 de diciembre de 1773, evento en el cual se disfrazaban de indios Mohawks para tomar el cargamento de té de una embarcación en Boston y arrojar todo al mar. Ante esto,
El gobierno inglés implementó las leyes intolerables en 1774, en las cuales se exigía el pago de los daños de la embarcación afectada por aquellos que lanzaron el cargamento de té y el cierre del puerto de Boston, además de la implementación del estado de excepción, el cual limita los derechos de los ciudadanos de un estado y da poderes al jefe de estado para calmar la situación. Más tarde, entre septiembre y octubre de 1774, se convocó al primer Congreso Continental, en la que participaron representantes de las colonias inglesas, siendo George Washington, Samuel Adams y Thomas Jefferson los más importantes. Ahí declararon el boicot de productos ingleses y exigieron menor dependencia de Inglaterra, siendo esta última demanda no aceptada. De esta manera, el 19 de abril de 1775 inicia la Guerra de Independencia con las batallas de Lexington y Concord, las cuales terminaron en una victoria americana. En mayo de ese mismo año se convocó al Segundo Congreso Continental, el cual ratificó a Washington como comandante en jefe de las fuerzas rebeldes americanas. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia, declarando formalmente los Estados Unidos de América. Dicho documento fue redactado por Thomas Jefferson y estipulaba la independencia total de las 13 colonias y hablaba de los derechos de sus ciudadanos, como la libertad y la soberanía. En 1777 se llevó a cabo la Batalla de Saratoga entre septiembre y octubre de ese año, en un intento de los ingleses de calmar la Revolución Americana en Nueva Inglaterra, pero no fue exitoso, pues los americanos ganaron la batalla y provocó la entrada de Francia al conflicto, así como la de España, otorgando recursos económicos y militares a los estadounidenses. El 26 de septiembre de 1781 ocurrió el último enfrentamiento crucial de la guerra, la Batalla de Yorktown, la cual terminó con la derrota definitiva de los ingleses y el triunfo de los americanos. Tras el fin de la guerra, empezaron las negociaciones con los estadounidenses para acordar la paz, la cual fue establecida con la firma del Tratado de París el 3 de septiembre de 1783, en el que Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos. De esta forma, los estadounidenses obtuvieron su libertad y con el paso de los años empezarían a organizarse para consolidar su hegemonía en el continente americano. Con la firma del Tratado de París en 1783, Estados Unidos finalmente pudo consolidarse como una nación independiente del Imperio Británico. Y después de que este último reconoció a este país como un estado, España casi de inmediato hizo lo mismo, y le siguieron Suecia y Dinamarca, y para terminar, Rusia, casi finalizando el año. El tratado estipuló que Estados Unidos retendría las 13 colonias inglesas y el territorio al este del río Mississippi. El 3 de noviembre de ese mismo año, George Washington ordena la disolución de la Armada Continental y el 25 de noviembre las últimas tropas inglesas en la ciudad de Nueva York parten del país para que Washington pudiera establecerse en ella y despedirse de sus tropas el 5 de diciembre. El 14 de enero de 1784, el Congreso estadounidense ratificó el Tratado de París, terminando esencialmente el conflicto en el país. Ese mismo año ocurrió un suceso histórico para la economía del infante estadoamericano, pues el barco Empress of China arribó al pueblo de Canton, China, para hacer los primeros intercambios de mercancía, para que en mayo del año siguiente volviera a Nueva York, con ciertos bienes comerciales como té y seda. Mientras tanto, los nativos americanos no estaban en su mejor momento, pues los indios iroqueses firmaron con los norteamericanos el Tratado de Fort Stanwix el 22 de octubre de 1784, en el cual estos cedían territorios al oeste de Nueva York,
Ohio y Pensilvania. De igual forma, otro grupo indígena, los Muskogee, cedió terreno al sur del país para expandir Georgia. Al año siguiente, el 21 de enero de 1785, se firmó el Tratado de Fort McIntosh entre varios grupos indígenas, para dar paso a la ocupación de tierras en lo que actualmente es Ohio. El 6 de julio de ese mismo año, el país adoptó un sistema monetario de decimalización y la moneda utilizada para dicho sistema fue el dólar, por lo que se convirtió en el primer país en utilizarlo de esa forma. Por otro lado, John Adams y Thomas Jefferson fueron mandados como diplomáticos a Inglaterra y Francia respectivamente. Entre el 11 y 14 de septiembre de 1786, 5 delegados estatales piden al Congreso estadounidense que lleven a cabo una convención en la ciudad de Filadelfia para crear una constitución para el país. Esta demanda fue cumplida el 25 de mayo del año siguiente con la Convención de Filadelfia, la cual fue convocada con el fin de debatir los artículos de la Confederación de 1777. Pero esta idea fue más tarde hecha a un lado para debatir la forma en la que se iba a gobernar la nación, lo cual requería fuerzas la creación y ratificación de una constitución. El presidente de la Junta fue George Washington, quien se encargó de vigilar el proceso constitucional. Durante todo el tiempo en que se debatió los contenidos de la Constitución, los delegados de la Convención acordaron varios puntos. Uno de ellos fue un gobierno de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, hubo problemas al momento de establecer cómo iba a ser el poder legislativo, pues los estados más grandes del país querían que su pueblo decidiera la cantidad de representantes que iban a poner en el Congreso, mientras que los más pequeños abogaban por una representación igual en dicho órgano legislativo. Para resolver esto, se crearon 2 cuerpos distintos, la Cámara de Representantes y el Senado. En cuestión de la esclavitud, este fue un punto que se dejó fuera de la Constitución, con el fin de que cada estado decidiera sobre su estatus de manera individual. Sin embargo, para tener en claro los puntos del pago de impuestos y la representación gubernamental de cada estado en el Congreso, las personas esclavizadas fueron contadas como 3/5 de una persona común. Finalmente, la Constitución fue adoptada el 17 de septiembre de 1787, siendo Washington el primero en firmarla. Pese a eso, para que el documento tuviera validez legal, se necesitaba la ratificación de 9 estados, siendo el primero en firmarla Delaware, el cual la ratificó el 7 de diciembre y que por lo tanto se convirtió en el primer estado en entrar a la Unión Americana. A este le siguieron Pensilvania el 12 de diciembre y Nueva Jersey 6 días después. La Constitución fue ratificada nacionalmente el 21 de junio de 1788, cuando Nueva Hampshire aceptó el documento. Con el paso del tiempo, el resto de los estados ratificarían el documento magno americano y el Congreso eventualmente terminaría labores en noviembre de 1789, hasta que fuera el tiempo indicado para que hubiera un gobierno constitucional en el país. En diciembre de 1788, la Asamblea General de Maryland aprobó una ley que permitía ceder tierra para la creación del Distrito de Columbia, la futura capital del país. El 30 de abril de 1789, George Washington se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos, y con el paso de los meses se crearían los departamentos de Estado, Guerra y Tesoro, así como el ejército estadounidense y la Suprema Corte. El 29 de mayo de 1790, Rhode Island ratifica la Constitución, convirtiéndose en el último estado en hacerlo de toda la Unión, y el 16 de julio, el presidente Washington ratificó el Acto de Residencia, el cual estableció la capital en las orillas del río Potomac. El 4 de marzo de 1791 se admite al estado de Vermont a la Unión, siendo este el número 14 del país y el primero
que no formó parte de las 13 colonias. Ese mismo año, el 15 de diciembre, se promulga la Carta de Derechos, que consisten en 10 enmiendas hechas a la Constitución. Estas establecen la libertad de religión, expresión y prensa, así como la prohibición de multas y castigos excesivos. En 1792 se admite a Kentucky como estado y el presidente de Washington es reelegido para gobernar por un segundo mandato, y eso que en un inicio no deseaba correr nuevamente para el cargo, pero debido a la presión política de ese entonces y por querer frenar el ascenso de algunos partidos políticos, decidió ir por el puesto por segunda vez. Por último, en 1793, Washington y su gobierno declaran un estado de neutralidad ante las guerras revolucionarias francesas al otro lado del mundo, mientras que en tierras americanas se aprobó una ley que exigía el regreso de esclavos fugitivos a los estados de donde habían escapado. De esta forma se abarcan los primeros 10 años posteriores a la consumación de la independencia norteamericana, pero la historia para este país tan peculiar estaba a punto de iniciar. Los Estados Unidos, después de obtener su independencia de Inglaterra, vivieron un periodo de estabilidad política, pues no ocurrieron muchas revueltas colosales durante los primeros 10 años tras su independencia, claro, a excepción de las guerras y conflictos que tenían con los nativos americanos, los cuales sufrieron muchas injusticias por parte del gobierno estadounidense en las décadas siguientes. La independencia de los Estados Unidos fue muy influyente alrededor del mundo, pues incitó a otros pueblos en situaciones parecidas a rebelarse en contra de sus gobiernos y establecer sus propios países para obtener su libertad y autonomía. Tal fue el caso de las guerras de independencia que estallaron en la región de Latinoamérica en el siglo XIX. Sin embargo, muchos de los países latinoamericanos que obtuvieron su libertad eran muy inestables en todos los aspectos, pues cada cierto tiempo estos sufrían golpes de estado, rebeliones, caídas políticas y gubernamentales, cambio de ideologías, desconocimientos de sus jefes de estado y constituciones efímeras, ya que estas naciones, en su mayoría, solo anhelaban independizarse de los españoles y no estar eternamente ligados a ellos, pero nunca contemplaron un proyecto de nación o qué hacer al ya ser libres. En el caso de los Estados Unidos ocurrió todo lo contrario, pues no sucedió nada de esto, y aunque en sus primeros años existieron varios desacuerdos e injusticias entre la población y entre miembros del gobierno, nunca se presentaron revueltas en contra del gobierno norteamericano, y por si fuera poco, su constitución nunca se reemplazó y sigue vigente en la actualidad. Con el paso de los años, este país obtendría más territorio y poder en el continente americano, y aunque en unos años volvería a enfrentarse con Inglaterra en la guerra de 1812, Estados Unidos no sucumbiría en la oscuridad. En cambio, se alzaría como una potencia mundial en los aspectos económicos, militares y políticos, y tras esto empezaría a ser uno de los países con mayor hegemonía a nivel mundial. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de junio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.